Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? En Charlas Desenlatadas hoy conversamos con Charlie y Andy. Ellos son emprendedores y son una familia de emprendedores. Las cosas no siempre funcionaron como hoy están funcionando de bien. Por eso nos van a compartir a través de esta conversación la fe en acción, los pasos que los llevaron a perseverar y avanzar en lo que estaba allí en su corazón. Por A Gráficas, ¿a qué se dedica? Bueno, Seba, muchas gracias por permitirme este espacio. Por A Gráfica se dedica a soluciones gráficas, impresiones en gran formato, cartelería, letras corpóreas, que hoy están muy de moda, las letras corpóreas con luces, impresiones en vinilo, y estamos en el rubro gráfico trabajando fuertemente con todo lo que te comentaba recién. Bueno, ¿qué les inspiró a ustedes a emprender juntos? ¿Qué los llevó así? ¿Cómo se gesta esta inquietud? ¿Cómo arrancan? Bueno, esta inquietud arranca como hace ya unos 10 años. Cada uno trabajaba en una empresa de trabajo en relación de dependencia y las cosas se empezaban a complicar por ahí en el ambiente laboral. Veníamos como muy cargados, hacíamos como el balance, ya estábamos casados, ya teníamos nuestros 2 hijos, Ana y Juan, que hoy ya tienen 10 y 12 años, y comenzaba como un poco ahí a replantearnos el valor de nuestro tiempo y cómo queríamos vivir nuestro tiempo. Entonces teníamos eso adentro de querer hacer algo propio, pero estábamos viendo cómo hacerlo o cómo arrancarlo. Y los problemas del momento, tanto en los distintos lugares donde trabajábamos, nos impulsaron a tomar una decisión drástica. ¿Y cómo fue ese proceso en el que están emprendiendo, están avanzando, logrando, pero logran a la vez mantenerse ustedes como pareja, como familia, unidos? ¿Pudieran comentarnos cómo lo logran? Sí, lo que más aprendimos en ese tiempo, Seba, fue el acuerdo, el estar de acuerdo. Fue algo que nos costó mucho porque no sabíamos cómo ponernos de acuerdo, era todo muy nuevo para nosotros, teníamos que dejar el lugar cómodo, pero el ponernos de acuerdo y el ayudarnos uno al otro fue algo que nos sostuvo. Primeramente nos sostuvo Dios en esa situación porque fue una crisis la que vivimos, pero como dice un amigo en común, en la crisis se crece. Y fue un tiempo de crecimiento para nosotros en esas 2 áreas. Primero en la de emprender y segundo en la de ponernos de acuerdo en lo que estábamos por lograr o por empezar a trabajarlo para crecer. Acá ponemos en los subtítulos frase célebre del pastor Carlos. Sí, obviamente. Derechos de autor. Ahora, el camino al éxito, muchos lo piensan como una línea recta así de avance y crecimiento. Pero la realidad dicta que es como acumular casi goles, ¿no? Uno en el palo, otro en la tribuna, intentos tras intentos hasta que se logra el éxito, ¿no? Ahora, ¿podrían compartirnos algún intento fallido que a la vez les dejó un aprendizaje? Totalmente. De eso se trata. Creo que deben ser muy pocas las personas que ya a la primera ya le aciertan. Y uno de los aprendizajes, mientras trabajábamos, tratamos de vender zapatos. Se llamaba Vialú, nuestra marca, y tuvimos una idea y ya invertimos y después calculamos. Entonces aprendimos mucho de ahí. Una de las cosas que aprendimos fue que primero había que sentarse, calcular y después salir a vender, porque nosotros antes de validar el negocio ya teníamos, por ejemplo, las bolsas. Ya teníamos las bolsas hechas y ni sabíamos si iba a funcionar. Todavía tenemos bolsas,
¿Y les quedan zapatos todavía? ¿Hay promos? No. Otro de los errores fue que empezamos a dar a cuenta. Entonces nuestra primera inversión, que tenía que ser, que volver, digamos, para volver a comprar, se achicaba. Entonces muy poco duró nuestro proyecto de venta de zapatos. Pero nos sirvió como para decir, bueno, así no es. Yo me acuerdo que me frustré muchísimo porque decía, bueno, vamos a vender esto y vamos a sacar esto, y la matemática no me estaba dando. Y bueno, Charlie tiene otra forma de encarar esas cosas, entonces él tenía como más empuje de salir adelante, pero los dos decidimos que no era por ahí. Inclusive cuando empezamos por A, empieza como vamos a probar. Y en ese probar, primero hacíamos cuadritos decorativos, pintábamos con acrílico, después descubrimos el vinilo, empezamos a combinar, empezamos a hacer portallaves, y hoy no hacemos nada de eso. Entonces, en medio del probar, hemos descubierto, no sé si el éxito permanente, pero sí lo del momento. Lo que hoy funciona. Lo que hoy funciona, Claro, exacto. Esa adaptabilidad Exacto. y estar abierto al constante cambio, intento. ¿Qué papel juega la fe? O sea, ¿cómo funcionan Charlie y Andy y Dios juntos? O sea, ¿cómo van descubriendo el próximo paso? Bien, en nosotros nos marcó mucho la palabra de el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y la tercera persona, por así decirlo, que está en medio de nosotros es Dios. Entonces, el papel que jugó Dios en todo nuestro proceso fue crucial para poder lograr hoy a dónde estamos, digamos. Que no fue un proceso fácil, pero la fe fue la que nos sostuvo. También mentores nos han sostenido personas a las cuales acudimos en alguna situación cuando teníamos dudas, entonces fue un combo, pero primero estaba la fe, y algo que nos sostuvo, Seba, mucho fue la promesa. La promesa de Dios fue algo que nos incentivaba a seguir lo que estábamos haciendo, a seguir que ese era el camino, que no iba a ser fácil, pero que ese era el camino, y eso nos ayudaba a seguir creciendo, a seguir confiando en que Dios iba a estar en todos los procesos que íbamos a ir pasando. Él iba a estar. Creo que ustedes logran una integralidad, ¿no? Como matrimonio, lo espiritual, lo laboral, aún su servicio a Dios, como todo en una misma cuestión de acuerdos, ¿no? Y han logrado como familia, como pareja, como matrimonio, tener allí rituales, prácticas que los han mantenido sanos, saludables en medio de la vorágine y de todos los frentes. ¿Pudieran contarnos algo de eso? Sí, bueno, lo primero que es la dependencia a Dios en medio de todo tiempo. O sea, creer de que el Señor está, ya te aliviana todo, y comprobarlo aún más. Entonces, permanecer en una comunidad de fe, contar con nuestros pastores, que siempre son los que primero escuchan nuestras crisis, y poner en práctica entre lo que Dios te va guiando en medio de su palabra, en medio de lo que uno siente, esa voz interior que te va diciendo es por acá, es por allá, compartiendo eso, es decir, creo que es por acá, ok, yo también o yo no. Me acuerdo que el pastor Carlos, cuando tuvimos que dejar nuestros trabajos en relación de dependencia, nos dijo, nos dio un consejo, nos dio una palabra y nos animó. Entonces, esas personas que están del otro lado, que son súper valiosas para animarte a seguir, porque entiendo que es Dios con nosotros y nosotros con los otros también. Entonces, esa comunidad o ese grupo que uno se rodea, que elige, de mentores, pastores, amigos, familia,
son clave, y los rituales podrían ser permanecer en la fe, pese a cualquier circunstancia, porque hemos pasado diferentes conflictos o momentos de crisis, tanto económicas como personales cada uno, como familiares, como matrimoniales o ministeriales, pero plantarse y decir, bueno, yo permanezco y que el Señor me guíe a pesar de todo lo que pueda aparecer, creo que es lo más importante. Muy bueno, porque uno a veces le atribuye como a un factor, y son varios Sí. los que van logrando un tiempo de avance. Ahora, tienen algo así como muy práctico, por ejemplo, para tomar una decisión, primero lo conversamos, o a esta hora de estos temas no hablamos, no sé, hay algo así como dentro de casa que ustedes pudieran compartir, que han descubierto que esto los mantiene sanos. Sí, vos sabés que traigo a memoria eso, es decir, para que funcione hacemos esto. Primero, yo te había comentado anteriormente que que el acuerdo era lo que nos sostenía, pero en el principio no nos poníamos tanto de acuerdo. Entonces yo tomaba decisiones por mí solo y después las consecuencias las pagábamos todos. Entonces eso fue algo que aprendimos en el proceso y ahora todo lo charlamos, ¿no? Todo lo conversamos, hasta para comprar una máquina que por ahí en el mercado ya se nota que está funcionando, tenemos la disposición de todo, o sea, están los recursos económicos, pero no, lo charlamos y decimos, vamos a poder llegar con esto. Y ahí un poco lo que decía Andy es el ponerse de acuerdo y el calcular, ¿llegaremos con esto? Y gracias a Dios eso ha sido lo que nos ha sostenido, es decir, el ritual de poder hablar entre los dos y decir, ¿qué te parece esta compra? ¿La hacemos o no la hacemos? Y vos sabés que hay algo muy importante, Seba, que tenemos los varones, es que cuando encontramos el acuerdo en la mujer que está a nuestro lado, que es nuestra esposa, podemos disfrutar porque Dios nos hizo únicos y a su vez la sabiduría que Dios le da a Andy me nutre a mí y eso hace que yo pueda estar tranquilo en la decisión, porque cuando tomaba decisiones solo no estaba tranquilo. Claro. Porque no había acuerdo. Entonces elegimos ese camino para las decisiones, es decir, ese es nuestro ritual. Lo charlamos, primero lo charlamos. Muy bueno. Ahora, pensando un poco en algo que les genera a ustedes gratificación, que pudieran decir, este es el logro significativo de emprender, de avanzar, no necesariamente que da rentabilidad económica o pensando en dinero, pero ustedes puedan decir, en esto descubrimos que somos imparables, ¿no? ¿Pudieran contarnos algo que les lleva a ese punto a ustedes? Y el logro más significativo y medio que se engancha con los temas anteriores es el equipo que pudimos armar. O sea, tanto nosotros dos como familia, como que eso es lo más lindo hoy de poder vivirlo, de poder compartirlo, de transmitir a nuestros hijos, de la libertad también que hemos conseguido. Si bien hay que esforzarse muchísimo para ser independiente, también te trae muchos beneficios en cuanto a que uno puede disponer de su agenda, decir, bueno, este tiempo es para la empresa, este tiempo es para mis hijos, este tiempo es para mí, este tiempo es para servir a Dios o para lo que uno se disponga. También se lo puede hacer de la otra forma, pero nosotros anhelábamos eso, disponer de nuestro tiempo, de nuestros días, y hemos aprendido que para que suceda eso hay que ser muy minucioso o diligente en las cuestiones chiquitas, y en la medida que vamos conquistando esas pequeñas dificultades o esos desacuerdos o los propios egoísmos, porque a veces decir yo quiero esto y yo quiero aquello, y bueno, ¿cómo hacemos para poner? Yo quiero viajar, por ejemplo, yo quiero una nueva máquina y yo quiero construir la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive las inversiones que quisiéramos hacer, todo es poner en común acuerdo y avanzar. Muy bueno, porque
es como que no los debilitó lo laboral, sino por el contrario los nutrió para estar juntos, sanos. Eso es muy valioso debido a que comúnmente uno tiene como la mente fragmentada, ¿no? Los proyectos, esta es mi vida laboral, esta es mi vida familiar, lo espiritual por allá, pero esa integralidad, insisto, ¿no? Que han podido descubrir y los ha nutrido el emprender juntos, es muy, muy valioso para uno ser animado en eso, ¿no? Ahora, todos tenemos un porqué que de alguna forma nos impulsa, ¿no? ¿Qué les dirían a aquellos que están emprendiendo pero tienen un temor al fracaso o están deseando, pensando, soñando, pero ese temor los tiene ahí paralizados? El temor siempre estuvo, o sea, y eso es como en todas las áreas de nuestra vida, de arrancar algo nuevo, uno tiene temor. Nosotros éramos muy chicos cuando nos casamos, Sí. Hoy decir 21 años casarte es como raro, pero había temor de si nos iba a ir bien, había en un trabajo nuevo había temor, cuando arrancamos había miedo, pero yo creo que lo que nos sostuvo en el tiempo fue la promesa. Entonces, el temor hizo que esté ahí, pero no nos sujetó, no nos agarró, no nos bloqueó, sino que nos dio, sí, bueno, esto puede salir mal. O sea, siempre supimos que había cosas que podían salir mal, pero el punto fue en que teníamos una promesa y nos sostuvimos de esa promesa. Nos sostuvimos de lo que Dios nos había dicho. En su momento, cuando tuvimos esa charla con el pastor Carlos, que Andy comentaba, de que nos animemos, entendíamos que no solamente era una palabra de un consejo pastoral, sino que era una palabra de parte de Dios. Y cuestión de después de eso, Dios comienza a afirmar en palabras de la Biblia lo que íbamos procesando. Y había miedo, sí, había un montón de miedo, hubieron noches sin dormir, hubieron días de tanto trabajo sin dormir, pero entendíamos que era ese el camino, que era afrontar el miedo. Y a veces uno se bloquea cuando el miedo hace que nosotros perdamos el enfoque, ¿no? Siempre pienso que cuando uno pierde el enfoque, uno deja que el temor se apodere de uno. Pero siempre tratamos de estar enfocados, y cuando no estábamos enfocados, cuando veíamos que estábamos perdidos, pedíamos consejo. Bueno, o sea, hemos charlado muchas veces nosotros juntos, pedíamos consejo a un tío nuestro que es empresario, y siempre en el consejo hallamos que el temor se vuelva débil y no sea algo que nos sostenga, nos frene. Y esto es la fe en acción, porque a través de no ver nada y seguir creyendo, perseverando, es como que Dios va obrando ahí, ¿no? Y esto es lo llamativo de esa fe en acción. Ahora, para cerrar, ¿no? Si esto se estila hoy, ¿no? Si pudieran decirle algo a su yo del pasado, a esos que están ahí luchando con sus primeros temores, porque calculo vendrán otros, o sea, cuestión una avanza, aparecen nuevos desafíos, pero si le hablan al yo del pasado, ¿no? A Charlie y Andy allá atrás, ¿qué le dirían que tienen hoy para transmitirle a ellos? Yo me diría, hacelo ahora, o sea, hacelo cuando te venga esa voz interior, decir es el momento, no dudes, hacelo. Eso me diría. Porque personalmente yo sentí esa voz y después de un año tomé la decisión. Y la verdad que obviamente no cambió el camino, pero si hoy tendría que evaluarlo, diría, tené valentía, tené coraje, y como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. O sea, no tengas miedo al esfuerzo, sé valiente. Eso me diría. Como que cuando lo sentís, o no de sentimiento, sino de convicción de que tenés que hacer algo, hacelo. Eso. Yo le diría al Charlie del pasado, escucha más, pedí más consejos, tenés más mentores, porque Salomón bien decía que en la multitud de consejos se halla la sabiduría.
Entonces, si hay algo que miro para atrás y que errores que cometí fue porque estuve solo, o sea, tomé decisiones solo, como compartía anteriormente. Entonces eso trajo consecuencias a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestra empresa. Dios nos libró de todas y nos sigue librando, pero el escuchar más, ¿sí? el tener a personas, siempre el emprendedor a veces piensa que muchas veces cuando uno arranca dice, no, esto va a ser espectacular, yo voy a ir, voy a solucionar esto, voy a solucionar esta situación en el mercado, y realmente por ahí uno que ya vivió un poco más en cuanto al emprendedorismo, tiene una idea como decir, pero mira, por ahí enfócate un poquito más para este lado y te va a ir mejor, y a veces eso nos previene dolores de cabeza, ¿no? El escuchar a las personas que ya han pasado un poco más o que consideramos nosotros que pueden mentorearnos en el emprendedorismo. Muchas gracias por este tiempo. Ni necesitamos andar solos porque Dios desea acompañarnos, o sea, el hacerlo solos es ser autosuficientes, pero Dios desea caminar a nuestro lado y tampoco esperar que Él lo haga todo, sino Charlie y Andy nos dejan el ejemplo de caminar con Dios accionando la fe. Así que muchas gracias. Gracias, Gracias Seba, a vos, por este Seba. espacio. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en